Ok, vamos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio 7 sobre atributos. Entonces, vamos primero a preguntarle a ChatGPT. Bueno, sí, vamos a preguntarle a ChatGPT qué son los atributos en HTML. Vamos a ver qué respuesta nos da. Son los atributos en HTML. Dice, en HTML los atributos son características adicionales que se pueden agregar a las etiquetas para proporcionar información adicional sobre el elemento. Los atributos se utilizan para modificar la forma en que se muestran los elementos HTML y para agregar funcionalidad a las páginas web. Por ejemplo, en el atributo href se utiliza en la etiqueta A para especificar la URL del enlace, mientras que el atributo source src se utiliza en la etiqueta img para identificar la fuente de la imagen. Otros atributos comunes incluyen ID para identificar un elemento en particular, class para asignar una clase de estilos CSS a un elemento y title para proporcionar información adicional sobre el elemento cuando se coloca el cursor sobre él. Los atributos también se utilizan para agregar funcionalidad a los elementos HTML, como en el caso del atributo target en la etiqueta A, que se utiliza para especificar si el enlace debe abrirse en una nueva ventana o en la misma ventana del navegador. Ok. A ver, aquí me quedó una duda. ¿Cómo se utiliza el, el atributo target en HTML? Dice, para especificar el destino de un enlace puede ser utilizado en el enlace o en la etiqueta form formulario. Cuando se utiliza en la etiqueta A, el atributo target se utiliza para especificar cómo se debe abrir el enlace. Los valores posibles para el atributo target son self, blank, parent, página actual, top. Self se abre en la misma ventana, tab del navegador, blank, el enlace se abre en una nueva ventana. Parent se abre en la ventana tab del navegador, top. Ok. Se abre en la ventana tab principal. Aquí hay un ejemplo de cómo utilizar el atributo ahreftarget blank. Ir a ejemplo. En este ejemplo, el atributo target se establece en blank, lo que significa que al hacer clic en el elemento se abre una nueva ventana tab del navegador que muestra la página. Oh, ok. Bueno, más o menos nos explicó qué son los atributos y lo que entendí es que nos ayudan a modificar, a darle más funcionalidad a las etiquetas ya existentes. Son características que se pueden agregar a las etiquetas para proporcionar información adicional sobre el elemento. Se utilizan para modificar la forma en que se muestran los elementos y para agregar funcionalidad a la página web. Ok, entonces a ver, recordemos que las etiquetas es todo lo que utilizamos en HTML para de alguna forma nombrar qué es lo que vamos a visualizar. Entonces aquí tenemos la etiqueta head, body y HTML, ¿no? Entonces dentro de head tenemos aquí una etiqueta meta, que es bueno, es un atributo que declara el character encoding, okay, para encoding de las palabras. El title represent the document's title or name. El link allows authors to link their document to other resources. Y aquí vemos que en link tenemos rel y href. Rel dice these attribute names a relationship of the linked document to the current document. The attribute must be a space separated list of the link type values. Y href, this attribute specifies the URL of the linked resource. Entonces aquí lo que estamos haciendo es relacionar este documento con style sheet, con una style sheet, y esta es la referencia en donde se encuentra el documento. Es en la misma carpeta o en el mismo directorio en assets, css, styles. Entonces aquí lo que dice link to style sheet es cómo hacer un link a una hoja de estilos. The rel attribute specifies relationship between linked documents. Aquí está relacionado con style sheet. O sea, ¿cuál es la relación del documento que está? Que el documento que vamos a abrir es el style sheet. The href attribute creates a link to another file or web page. Aquí tenemos en el body un contenedor
bueno, que es completo, y un header que dice HTML attributes, y aquí dice section class lesson, y aquí, bueno, este class, el class es un atributo también. Dice space separated list of the classes of the element. Classes allow CSS to and JavaScript to select and access specific elements via class selectors or functions like methods document get element by class name. Entonces lo que nos permite las clases es poder tener acceso a estos elementos específicos, ya sea por ejemplo, con un método como document element, get element by class name, o también en un archivo CSS lo vamos a poder llamar. Por ejemplo, aquí tenemos una relación con un style sheet, con una hoja de estilos, y podemos ver aquí que tiene una clase. Las clases las identificamos por el punto. Punto lesson es una clase y dice background color. De esta clase lesson, ponme el background de color lemon chiffon, que es como un amarillo muy claro. Entonces, si vemos aquí el HTML, debe haber una clase que se llame lesson. Aquí está class lesson. Lo que le está diciendo es ponme todo esto, esta sección con el background de ese color, lemon chiffon. Y aquí tenemos un ID que es paragraph 1. El ID se identifican como un gato con el hash. Y me está poniendo un color. Este en color es el color de texto. Y el background color va a ser white. Background color orange o dark orange. Y aquí, bueno, está cambiando los colores tanto del background como del texto de estos IDs 1, 2 y 3. Entonces, si vemos acá, aquí dice Image and Link Attributes. H4 are used to configure and or adjust behavior of specific elements. Para guiarnos un poco mejor, voy a abrir el documento y ver de qué está hablando, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos el H1 que es Attributes. Aquí tenemos el section, tenemos dos secciones y las dos secciones tienen la clase lesson, por eso es que las dos secciones tienen el mismo color amarillo. Después dice image and link attributes are used to configure or adjust the behavior of specific elements. Son usadas para configurar o ajustar el comportamiento de elementos específicos. Y luego acá dice the source attribute o SRC attribute is used with image to specify an absolute or relative path to an image. The alt attribute specify the alternative text for an image. Entonces, aquí image source, aquí nos va a dar la fuente de dónde va a venir esa imagen. Y este es un texto alternativo para la imagen. Entonces, esta imagen viene de un link de internet y esta viene de un documento que está en el directorio assets en la carpeta imágenes. Aquí viene imágenes y dice sample JPG y viste su texto alternativo. Dice el href attribute is used with a to specify, o sea, con un anchor para especificar una URL. Entonces siempre para las anclas o anchors, las anclas son como hiperlinks. Entonces el href se utiliza en las anclas y el source se utiliza en las imágenes. No importa si sea un link de internet o sea un documento que tenemos dentro de un directorio. Dice this is a link to Google. A class is used to identify one or more elements. Aquí la class lesson la tenemos en estos dos, que es con la que se dio el color amarillo o lemon chiffon a estas dos secciones. Dice an ID is an unique identifier to identify a single element. Y aquí recordemos que tenía el ID paragraph 1, 2 y 3. En el style lo estamos identificando con el gato o con el hash paragraph 1, 2 y 3. Y aquí lo que le está diciendo es que el párrafo 1 le dé este color a la letra, al texto, dark light blue, y el background color debe ser blanco. Y el que tenemos aquí. El siguiente es igual azul con el fondo naranja. Y el siguiente es color blanco con el color dark light blue. Y eso cómo lo está asignando, pues lo está asignando llamando esta hoja de estilos en el HTML con este link rel. Aquí le está diciendo, ok, todas las clases
o los atributos de este documento les puedo dar estilo en este documento que estoy relacionando. Y aquí lo que está haciendo en el parágrafo es con el ID, lo está relacionando en el style sheet y le está dando ese estilo a estos textos. ¿Va? Entonces, bueno, eso es lo que nos dan los atributos. Vamos al siguiente ejercicio.